Muy buenos días, soy Adolfo Laviana González, abogado, magíster en Derecho Penal Económico en la especialidad de lavado de activos, perito en grafotecnia y dactiloscopía forense y conciliador extrajudicial, especializado en familia y a la vez juez en el ámbito arbitral. Conmigo se encuentra... Buenos días, soy Ángel Ortiz. Buenos días, Adolfo. Soy abogado de profesión, más conocido como el abogado del saco. Y esto es Piura Televisión. Estamos seguros que este será tu programa jurídico de aquí al futuro. Porque creemos que un ciudadano tiene que estar informado jurídicamente para que un ciudadano sea objetivo y valioso para la sociedad. Y porque creemos que la complejidad del derecho puede resumirse de manera simple, de modo que alcance su entendimiento a la mayoría de la población. Este no es un programa para abogados, sino es un programa para que usted, como ciudadano, pueda consultar y obtener así una respuesta entendible a su problema. Su participación será fundamental. Es el momento de desayunar con tu abogado. En este primer programa tendremos la participación del jurista Carlos Hackanson Nieto, profesor de la UDEP, quien fuera candidato a ser magistrado por el Tribunal Constitucional y que nos hablará de dos temas candentes desde el punto de vista político y constitucional. Asimismo, hablaremos de cómo puedes hacer como ciudadano para ser titular de un bien inmueble cuando estás ejerciendo su posesión y su uso. Y realizaremos una breve exposición para aclarar qué es el famoso control de identidad policial. Y por último, no podemos dejar de lado el caso que se viene siguiendo contra los ex gobernadores de Piura, como el señor Reinaldo Gil y el señor Javier Atkins, y sabremos por qué delito se les está investigando. Y por último, escucharemos la opinión de ustedes, de nuestros ciudadanos que nos están escuchando. En definitiva, esta será una hora nutritiva de mucha información y esperamos que sea de su interés. Damos un pequeño espacio para unos comerciales y comenzamos a desayunar con tu abogado. Quédate en la línea. Buenos días, nuevamente regresamos con Desayuna con tu abogado y lo prometido es deuda. Vamos a tener una magnífica entrevista con el doctor Carlos Guillermo Hackanson Nieto, como habíamos prometido, especialista en Derecho Constitucional en Perú. Muchas gracias. Buenos días, don Carlos. Buenos días, Adolfo. Buen sábado. Parece que tenemos el sonido, que son los riesgos del directo, el sonido que no se escucha muy bien. Ah, qué raro. ¿No se escucha? Yo tengo conectado. Ahora sí, ahora parece que sí. ¿Qué tal, don Carlos? Bienvenido a estos desayunos con tu abogado, en los cuales estamos tratando un tema de total actualidad por la situación que vive el Perú. Y el primer tema que queríamos conversar con su persona es sobre las consecuencias, después de todo lo que está sucediendo en nuestro país, las consecuencias jurídicas que tendría una eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte en estos momentos. Bueno, la Constitución permite, ¿no?, que el presidente de la República, ¿no?, con la prudencia del caso, pueda prestar su renuncia, que tiene que ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta, ¿no? Es un tema, digamos, desde el punto de vista formal, constitucional. Ahora, todos, como siempre, tienen que jugar la prudencia. De hacerlo, por ejemplo, asumiría el ejecutivo de manera transitoria el presidente del Congreso, dado que la plancha presidencial se habría votado. Y estaría obligado por la Constitución, del artículo 115 de la Constitución, a convocar elecciones. Entonces aquí hay problemas no resueltos, porque en primer lugar se considera que
las elecciones se entiende que son presidenciales, pero eso hay un sector que considera que son generales. Entonces, el debate seguiría. Por otra parte, el artículo 115 en la práctica a veces opera y a veces no opera, porque eso depende de ciertos grupos, ¿no? Activistas políticos, ¿no? Especialistas en organizar marchas, que sin razón, que fue lo que le pasó al expresidente Merino, ¿no? Y bajo la misma regla se aprobó la elección de Francisco Sagasti bajo la misma regla del 115, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el golpe? ¿Dónde estaba la inconstitucionalidad? Lo que había pasado es que habían vacado a un presidente que tenía un alto capital político y eso dio lugar a que la insatisfacción, pero ya nadie duda que el presidente Vizcarra había sido bien vacado, ¿no? Entonces, el artículo 100, la debilidad institucional del país hace que activar el artículo 115, ¿no? La situación que nos encontramos, dado que la plancha presidencial se ha agotado, pues por complicar, no sería la solución, sino sería agravar más, ¿no? Para mí lo ideal es, digamos, es decir, lo ideal no necesariamente es pues digamos, está más cerca quizá a lo mejor, a lo realista, es que el Parlamento actúa las bancadas democráticas, porque hay bancadas que no son democráticas dentro del Parlamento, las bancadas democráticas fiscalicen al gobierno, lo tengan a raya para evitar cualquier tipo de desvío de las disposiciones constitucionales y nos lleven al mejor puerto posible al 2026, ¿no? Es decir, el absurdo es pensar que unas elecciones generales, propiciarlas, ¿no? Ya sea por la renuncia de la presidenta o que triunfen las marchas, va a conducirnos a la estabilidad cuando no. O sea, digamos, la clase política vive un periodo de orfandad, a río revuelto ganancias pescadores, los partidos con más democrática pues están atravesando una crisis. La primera crisis de todas es de que no quieren ir en un candidato único, esa es la primera crisis, la gran crisis que no quiere ir con candidato único porque sería facilísimo, bueno, estoy exagerando, que con un candidato único, bueno, ganaría, pero el Perú es un país de centro y es un país de centro, pero un candidato único podría de alguna manera llegar a una victoria y buscar la estabilidad, pero en la actual circunstancia daría el pie a que los candidatos postulantes más radicales sean los que ganen, ¿no? El sur, por ejemplo, tiene legítimas pretensiones, pero tiene mucha confusión respecto al modo como pretende lograr mayor atención y la debida atención por parte de la capital. Dicho sea de paso, ¿no? Se culpa a la capital, pero en realidad son los gobiernos regionales desastrosos que han tenido y la falta de ejecución de presupuesto porque dinero hubo, o hay, ¿no? Entonces yo creo que todo empieza con la renuncia de la presidenta, si renunciara, pero creo que no es prudente, ¿no? El país necesita tranquilidad, resetear congresistas para que vuelvan a aprender a ser congresistas, que demora o nunca aprenden, sería peor, ¿no? Porque de alguna manera, por lo menos un ciudadano, nosotros tenemos identificado cuáles son las bancadas democráticas, tenemos identificado cuáles son los parlamentarios más confiables, tenemos el Parlamento actual, ¿no? con lo precario que ha tenido, ¿no? en sus decisiones, ha hecho cosas importantes. Archivó la Asamblea Constituyente, logró que la cuestión de confianza no sea desnaturalizada, ¿no? Regulándola bien, ¿no? Para las competencias del Congreso. Acaba de ganar, ¿no? Su demanda competencial, ¿no? Ante Tribunal Constitucional para que los jueces temerarios no acepten amparos o acepten medidas cautelares para impedir que el Parlamento nombre al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, para que ni siquiera pueda discutir un dictamen, o sea, que le prohíba hablar al Parlamento. O sea, hemos llegado a ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer, ¿no? Esta campaña que existe soterrada, ya no tan soterrada, dicho sea paso, de atacar al Parlamento, ¿no? Como que se llama la película, es lo más peligroso, porque en la historia del hecho constitucional, los grandes momentos del constitucionalismo fueron dados por los legisladores y por los jueces. El enemigo es el Ejecutivo, y justamente vimos una época en que el Ejecutivo se hace digamos, la víctima, ¿no? Lo hemos visto con el gobierno de Vizcarra, con el gobierno del PPK, lo hemos visto incluso con el propio Pedro Castillo, ¿no? Ya dejando la presidencia, ¿no? Como que es la víctima, ¿no?
cuando es el Parlamento el que mal que bien, con la composición parlamentaria, ¿no? Y parlamentarios incluso que no tienen, pues, digamos, compromiso democrático, pues finalmente con las bancadas democráticas que existen, se ha logrado hacer muchas cosas. Entonces, por supuesto que hay críticas que hacer, pero también el ataque que está habiendo al Parlamento me parece que es ponerse del lado de los antidemocráticos. El Parlamento es la fotografía del Perú. Claro, la soberanía del pueblo reside en el Parlamento. Esto es un principio general. Y hay un problema que quizás no estamos acotando, y es que los representantes del pueblo están demasiado dispersos. Es decir, los partidos que obtienen representación apenas sobrepasan el 15% de la representación ciudadana. Y eso hace que haya una multidiversidad de intereses, a veces personales, a veces espurios, a veces intereses democráticos, pero que están lidiando entre ellos para poder dar marcha a este país. Y ante ello tenemos un ejecutivo que normalmente suele ser un ejecutivo salido de un partido débil y por lo tanto que no tiene representación que apoye sus proyectos. Esto podría mejorar con una salida virtual, con una renuncia de Dina Boluarte, o nos vamos a encontrar en el futuro con una situación similar. No, no va a mejorar, porque es un tema que va a tardar tiempo, ¿no? En primer lugar, el Parlamento, coincido con lo que comentas, con lo que dices, el Parlamento, básicamente lo que llamamos Parlamento en el Perú, es un foro, es un foro que agrupa a un conjunto de intereses individuales y corporativos, ¿no? De todo tipo. Es un Parlamento claro que representa los intereses organizados que quieren representar, ¿no? Y en esos no necesariamente están los más democráticos. Intereses de los antimineros, los intereses de los narcotraficantes y a partir de 2021 los intereses de los apologistas al terrorismo, ¿no? A ellos sí les funciona la representación. A las minas formales han liberado el Brain y siguen proclamando una nueva asamblea constituyente, ¿no? Eso, por ejemplo, se puede observar en la actualidad. O sea, eso, digamos, es lo que es el Parlamento, ¿no? Tienes bancadas de personas, digamos, con vocación democrática en cada partido, pero no son partidos, pues, cohesionados, ¿no? Firmemente, pues, en un ideario, ¿no? Hay partidos quizá lo han intentado, ¿no? El partido como Fuerza Popular, por ejemplo, hoy en día no ha tenido este último periodo no ha tenido tantos tránsfugas, no ha tenido tránsfugas como tenía el periodo anterior, ¿no? Que eso puede estar más cohesionados, pero falta en todos los partidos un liderazgo. Hay un partido que es, por ejemplo, que el líder del partido ya no es líder del partido, aunque quiera lanzarse a la presidencia y sigue el partido ahí, o sea, no hay una cabeza de liderazgo, ¿no? Entonces, eso se va a mantener y va a empeorar con una próxima elección al Parlamento. ¿Por qué? Porque los parlamentos que han adquirido una experiencia, aquellos que tienen el reconocimiento del ciudadano, no pueden ser reelectos. Entonces, es volver a comenzar y volver otra vez a recomponerse, ¿no? Y es el show del lobby, o sea, eso está clarísimo, ¿no? O sea, hay intereses particulares también, ¿no? Entonces, todo eso, por ejemplo, hace ver que no se va a resolver con una reelección y me preocupa que personas, por ejemplo, que han tenido más oportunidades, ¿no? En un país con tantas diferencias, pues incluso aunque han sido políticos en el Parlamento, promuevan decir que esto no va más y elecciones generales. Me preocupa, ¿por qué? Porque parece que buscaran volver al Parlamento cuanto antes otra vez y volver otra vez, y sin importar que es peligrosísimo, ¿no? Entonces, el bien común que ejerce un político lo debe ejercer no solo dentro, sino fuera del Parlamento también, ¿no? Y creo que no lo están haciendo. Claro, triste tener que pensar que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿verdad? Desgraciadamente es así. Doctor Hackanson, y desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de relaciones sociales, ¿cuáles serían las consecuencias que acarrearían la eventual renuncia de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, primero, todo la de sentido común, ¿no? Que puedan caber en este momento, ¿no? En primer lugar, un empresario, un inversor, una persona que quiere empezar un negocio en el país, una nueva transnacional que quiera llegar, ¿no? Primero
si es responsable, va a saber dónde va a colocar su dinero. Y si no tiene un marco legal, un marco constitucional de Estado de Derecho que se lo permita, digamos, va a ser dudoso que va a dejar su dinero aquí y los que tengan dinero aquí como capital golondrina se irán a otra parte, ¿no? Como ya ha ocurrido. Desde el 28 de julio de 2021 ya ha ocurrido. El dinero es el más peligroso. Y eso acarrearía que muchos peruanos entonces queden desempleados. Por supuesto, porque al menor inversión, digamos, menos oportunidades de trabajo, ¿no? Y igual, si hay menor capacidad de gasto, pues se consume menos, si se consume menos, se produce menos, si produce menos, necesitas menos gente para que trabaje contigo para producir, y hay mayor desempleo, ¿no? Entonces, eso es una cascada, ¿no? Inevitable, ¿no? Dicho sea de paso, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, que no es pues el paraíso, el Estado de Derecho, en la Constitución logró digamos, dos pilares, ¿no? Que hoy son criticados, pero tienen un sustento político y jurídico, ¿no? Que es, por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución está expresamente colocado allí tanto para limitar al Estado que intervenga en la economía y la distorsione. O sea, que intervenga como empresario en la economía y la distorsione con actos populistas, con empresas públicas que al final que se convierten en empresas clientelistas para colocar a los amigos del gobierno y que mantenemos todo con nuestros impuestos, ¿no? En segundo lugar, porque digamos, están los contratos ley muy criticados, pero el contrato ley existe porque no hay Estado de Derecho. Entonces, quien va a invertir el dinero en el país, ¿no? El año 93, por ejemplo, luego de la catástrofe económica, pues decir de los años, fin de los años 80, dice, bueno, yo invierto, no te preocupes, tienes un contrato que no va a cambiar las reglas de juego con el próximo gobierno, va a estar atado. ¿Por qué? Porque no hay Estado de Derecho, no hay garantías. Y en tercer lugar, cualquier desaveniencia de orden jurídico, nos vamos a Washington al arbitraje, ¿no? Porque entonces, ahí, por eso llegó el dinero, no porque seamos muy simpáticos o se coma bien en el Perú, sino llegaron porque hubo garantías para poder traer el dinero y que no se cambien las reglas de juego y ante cualquier desaveniencia, pues nos vamos al extranjero. El día que seamos un país con Estado de Derecho, digamos, la regla sea pues la probidad, ¿no? Entre los jueces y fiscales, porque hay jueces probos y fiscales, pero y probos también, pero finalmente vemos, ¿no? Que hay mucha intervención por parte desde fuera, ¿no? Y desde dentro. El día que eso ocurra, se acaban los contratos ley, ¿no? Y eso no va a ocurrir ni mañana ni pasado, ¿no? Eso es algo que el Perú tiene que demostrar con sentencias firmes, ¿no? Claro, y un poco en relación con esto viene la siguiente pregunta. El Perú está dentro de organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué supondría un eventual retiro de nuestro país de esta organización? Hablamos de la Corte y no de la Comisión, de la Corte Interamericana. Lo que considero es que, evidentemente, claro, como profesor de constitucional, ¿no? Y con la vinculación que tenemos con el derecho internacional público en materia de protección de derechos fundamentales, pues evidentemente no estaría en principio bien que el Perú se retire sin más. Pero, si vemos, por ejemplo, podemos advertir, ¿no? Que como puede pasar en un proceso ordinario en el país, ¿no? En que si tenemos dudas de quien juzga, se le puede recusar al juez, ¿no? Se le puede recusar al juez, ¿no? Porque creemos que no tiene imparcialidad. Si nosotros realmente, objetivamente, consideramos que la composición del tribunal, de la Corte, viene siendo, ¿no? Y renovándose, ¿no? Con un tipo de sesgo ideológico, ¿no? Que a través de instituciones que ha ido difundiendo, como el control de convencionalidad, ¿no? Que aquellas decisiones que toma la Corte tienen que aplicarse no solo en el país, digamos, a lo cual se declara fundada una resolución de la Corte Americana, sino en todos los países de la región, pero se convierte en una especie, pues, de lazo ideológico, ¿no? Eso, por ejemplo, yo diría, sí habría que salir,
en la medida que podamos abrazarnos a otro sistema, ya no el regional, sino el universal, ¿no? El de la ONU, por ejemplo. O sea, no podemos estar sin esta protección, porque el país tampoco no es, repito, la panacea del Estado de Derecho, y pueden cometerse varias arbitrariedades y nos queda, pues, la supranacional, ¿no? Pero eso, sí, solo sí, si por ejemplo, si el sistema regional, que es la Corte, la Comisión de la Corte, pasamos, por ejemplo, al sistema universal, que es el de la ONU, o sea, no dejar al Perú aislado, ¿no? Por un pretexto, porque eso sería igual como hablo de la presidencia, como hablo con el Parlamento, o sea, sería peor, ¿no? Se están tomando decisiones muy ad casum, infantiles, ¿no? Como de padre de familia inexperto, ¿no? Con el primer hijo, ¿no? Que de alguna forma en el Perú, que la verdad pueden ser muy perjudiciales y hay que ser muy, muy prudente de las decisiones que se van a tomar. La prudencia no es no hacer nada, no hacer algo, no, la prudencia es tomar la decisión después de haber evaluado las consecuencias que puede acarrear, ¿no? Entonces, si las consecuencias son peores que la enfermedad, no, porque esto no sería prudente. Sobremanera, doctor, sí, pero sobremanera, doctor, porque la decisión, si se toma esa decisión, sería vinculante de ese momento hacia adelante, pero de ese momento hacia atrás seguiría la Corte teniendo competencia. Sí, exactamente. ¿Verdad? Eso fue previsto en la propia Convención Americana como una especie de garantía, porque si hay casos que no quieren que lleguen a la Corte, podría irse el Estado y lo deja en el aire. No, si entró a la Corte, a la Comisión, y la Comisión decide denunciar al Estado peruano, ese caso sigue a pesar que se venga el retiro, y todos los casos que hayan continuado. Y un año después de la salida también. O sea, no solamente hacia atrás y hacia adelante, un año. Entonces, con lo cual eso también es otra garantía, ¿no? Es otra garantía que se puede... Lo que ocurre en este caso, no estamos en un caso concreto, como fue el caso de Lori Berenson, por ejemplo. Aquí estamos hablando de, digamos, un sesgo ideológico de la Corte que más o menos no va con los intereses, incluso son colonialistas, ¿no? Progresistas, globalistas, que de alguna manera, pues, como Estado peruano soberano tenemos pues que también que defendernos, pero no aislarnos. O sea, yo diría buscar si es posible, adherirse a otro sistema, ¿no? Ahora se me ocurre, si no es regional, el universal, pero claro, no vamos siempre al de Estrasburgo, en Europa, si no estamos en Europa, ¿no? Entonces todo es más complicado, ¿no? Tampoco vamos a inventarnos uno bajo la manga, ¿no? Pero de alguna manera ver la forma de no dejar aislado al país en materia de última defensa o de derechos fundamentales, ¿no? Más aún en países como los nuestros, tan volátiles. ¿Quiénes pueden darse el lujo? Los Estados Unidos, Canadá, que viven de su Corte Suprema de prestigio. Es que en el fondo, o no muy en el fondo, cuando tienes un país con Estado de Derecho, con una judicatura fuerte, entonces esa es la base, la pisa para que la economía, el gobierno, la estabilidad, los derechos humanos, todo opere. O sea, ese poder oculto, que no nos cuenta porque vemos al Poder Judicial aquí por esta deformación, ¿no? Como una cosa allí, ¿no? Un problema como una especie de problema que puede tener un cáncer, no sé qué, y que hay que atender, está en los cimientos de todo Estado democrático, ¿no? Entonces, es el que te habla de la igualdad, el que administra justicia, ¿no? Es el que finalmente pone las cosas en su lugar, porque la justicia dará con lo que es suyo. Estaríamos hablando durante mucho tiempo y esperemos volver a tener otra vez al profesor Carlos, porque es apasionante siempre, pero el tiempo nos gana. En la televisión nos gana siempre. Gracias y felices por su programa. Larga vida, ¿no? Y encantado de estar con ustedes cuando sea es oportuno, cuando ustedes lo decían, encantado. Muchas gracias. Doctor. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hemos escuchado la conversación con el profesor Carlos Jacasson, siempre interesante la conversación con este insigne y a lo mejor en algún día futuro magistrado del Tribunal Constitucional en nuestro país. Vamos a pasar a unos segundos de comerciales y volvemos con la siguiente orden del día.
Bien, ha llegado la segunda parte de este programa, Adolfo, y vamos a responder una pregunta de un televidente respecto a esta problemática que viene sucediendo hoy en día, no solamente en Piura, sino a nivel nacional, donde inclusive muchas personas terminan engañadas por otros ciudadanos, los cuales le refieren que pueden adquirir un lote, por ejemplo, que es de propiedad del Estado, que pueden adquirir un lote y les enseñan, por ejemplo, un documento donde esa asociación está inscrita en registros públicos, pero que el terreno se encuentra en propiedad del Estado. Y pues más o menos esa problemática está relacionada con el tema de la prescripción adquisitiva. ¿Qué tienes para decirnos respecto de ello, Adolfo? Gracias, Ángel. Efectivamente, vamos a tocar un tema que en Piura, concretamente, y en Perú, causa gran preocupación por esa cantidad de personas que no pueden acceder a una vivienda digna y buscan en la desesperación muchas veces el encontrar una porción de suelo donde poder edificar su vivienda y donde poder ubicar a su familia en el futuro. Y esto muchas veces es efectivamente aprovechado por redes de mafiosas de tráfico de terrenos que en base a una serie de propuestas que parecen bien bonitas, pues terminan dilapidando las ilusiones de muchas peruanas y peruanos, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que efectivamente cualquier persona que esté en posesión de un bien inmueble puede llegar a ser propietario. El artículo 950 de nuestro Código Civil establece que se puede adquirir la propiedad cuando la posesión se ha obtenido durante 10 años, pero establece unos criterios. Establece que esa posesión ha de ser continua, ha de ser pacífica, ha de ser pública, y nuestro Tribunal Supremo estableció en pleno casatorio que además debía de cumplirse el requisito de ejercer como propietario, que se denomina en términos jurídicos animus domini. Para ello, efectivamente, se debe de tener un plazo de 10 años y a esa prescripción se le llama la prescripción larga. Existe una prescripción corta cuando la persona tiene un título que no tiene el valor para escribir en registros públicos, pero es un título concedido de buena fe, y lo que se llama el justo título, que incluso puede ser un título que no ha llegado en algún momento a escriturarse. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando una persona cae en las redes de los tráficos de terrenos, o una persona, por las circunstancias de su vida, está poseyendo un bien inmueble desde hace muchos años, incluso ya nació él allí, ya sus padres están en posesión del bien, pero no figura inscrito a su nombre? Es más, muchas veces lo que figura es inscrito a nombre del Estado. También puede estar inscrito a nombre de una persona particular. En ese caso, lo que se debe de realizar es ir al abogado y realizar una prescripción adquisitiva de dominio. De esa manera, a través de un proceso declarativo, el Poder Judicial te va a dar el título de propiedad inscrito en registros públicos y todo será legal a partir de ese momento. Muchas gracias. Qué bueno, qué buena información que nos brindas, Adolfo. Y otro tema que se va a tocar en este momento es acerca del control de identidad policial. A ver si el equipo técnico, por favor, nos proyecta una imagen para que puedan entender mejor la ciudadanía. Hoy en día, pues, se sabe que los efectivos policiales, Adolfo, realizan una serie de operativos, controles, y la gente
mucha de la gente cree que este tipo de controles o este tipo de intervenciones son arbitrarias por parte de la Policía Nacional, ¿no? Lo primero que tenemos que explicarles, Adolfo, es que el control de identidad policial en principio tiene su base legal. No es que el policía esto lo realiza de manera arbitraria, lo realiza de manera ilegal, lo realiza porque quiere, ¿no? Sino que este control tiene que sujetarse a lo que está establecido en el artículo 205 del Código Procesal Penal. Y no solamente en lo que dice la norma procesal penal, Adolfo, sino también el legislador se ha encargado a través, por ejemplo, de un decreto supremo, que es el 010-2018 JUS, ¿de qué? De desarrollar más o menos este artículo 205 y a través del protocolo interinstitucional de control de identidad, ¿no? Entonces, la base legal que tiene que conocer el ciudadano es esta, artículo 205 del Código Procesal Penal y el protocolo. ¿Cómo podríamos definir entonces este control de identidad? Simplemente como un pedido de identificación, Adolfo, que hace el policía al ciudadano. Esta identificación puede realizarse por cualquier documento emitido por un funcionario público. Incluso, Adolfo, algunas autoridades policiales no conocen esto. ¿Por qué? Porque creen que únicamente se pueden identificar con el DNI. Pero nosotros cuando vamos a la norma procesal, no dice que tiene que identificarse con un DNI, sino con su documento de identificación, con un documento que permita la identificación. Y si nos vamos al protocolo, el protocolo dice, oye, para identificarte lo puedes hacer con cualquier documento emitido por funcionario público para que sea un documento idóneo. ¿Y cuáles serían esos documentos? Efectivamente, el DNI, el pasaporte, una licencia de conducir, una libreta militar, un carnet universitario. Porque todos estos documentos pues han sido emitidos por un funcionario público que tienen la competencia para poder emitirlos, ¿no? Y estos sirven para poderse identificar ante el efectivo policial. Otra cosa que tienen que tener en cuenta los ciudadanos es las características. Y una de las características es que este control de identidad no requiere de una orden judicial ni fiscal. A veces el ciudadano le dice, pero ¿dónde está tu orden del fiscal para que hagas el control? No es así. El policía puede hacerlo, este control de identidad, sin ninguna orden de estas dos otras autoridades. Puede también realizarse en cualquier lugar público y puede realizarse a cualquier persona. Pero ojo, no puede realizarse de manera indiscriminada, porque siempre hay dos presupuestos, dos situaciones para su procedencia que están establecidas en la norma. Únicamente pueden realizarse en esos dos momentos. ¿Y cuáles son esos dos momentos, Adolfo? Es para prevenir un delito y para obtener información útil cuando se está investigando otro delito. Si el efectivo policial no tiene la intención de prevenir un delito o averiguar otro delito que se haya cometido, entonces no podría solicitar la identificación de la persona. Y para prevenir un delito, el efectivo policial tendría que estar frente a una situación que amerite que una determinada persona va a cometer un delito. No sirve aquí en este momento cualquier tipo de creencia del fiscal, de la policía, perdón. Efectivamente, el artículo 205 del Código Procesal Penal, un artículo muy interesante que establece los lineamientos y lo máximo a donde puede dirigirse el efectivo policial desde el punto de vista legal para intervenir a una persona, solicitarle su identidad. Ojito, no confundamos el control de identidad policial bajo el artículo 205 con el abuso que pudiera realizar un efectivo policial en uso de su uniforme para poder solicitar a una persona que se identifique. En efecto, Adolfo, tienes razón. Y hay otro dato que hay que comentarle a la ciudadanía, es que la duración de este control de identidad pues es inmediata, ¿no? El efectivo policial te solicita la identificación, la persona en cuanto se identifica, pues el efectivo policial tiene que dejarle ir, tiene que dejarle que se retire. O en el caso de que no se pudo realizar la identificación de la persona, puede conducirse al ciudadano a una comisaría, sí, pero el plazo no puede ser mayor a 4 horas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el efectivo policial antes de hacer un control de identidad? En principio, identificarse. Soy el efectivo policial tal
y soy de la dependencia policial tal, y el motivo por el que voy a hacer este control de identidad es el siguiente. Ese sería los pasos a seguir. Y los derechos que tiene el ciudadano en este tipo de diligencia, Adolfo, es, por ejemplo, recibir facilidades, ¿no? Si no tienes el DNI o cualquier otro documento para identificarte, el policía puede permitirte hacer una llamada telefónica, o incluso si tu casa está a la izquierda de la esquina, el efectivo policial puede acompañarte hasta tu domicilio. Eso lo dice el protocolo para que tú te puedas identificar. Otro de los derechos es que si en caso te conducen a la comisaría, tú no puedes estar dentro de una celda junto a las personas detenidas. ¿Por qué? Porque esta persona a quien se le está haciendo control de identidad tiene la condición no de detenido, sino de intervenido. Y no es lo mismo el intervenido con el detenido, y este no puede ser tratado como tal, Adolfo. Así que acostúmbrense a llevar siempre algún identificativo en el bolsillo, en la cartera, y no porque estemos en un ambiente cálido a 34 grados vayamos indocumentados por la calle, porque nos puede suceder lo que comenta mi compañero Ángel, que se vean ustedes en una comisaría durante 4 horas para poder identificarles. También nosotros como ciudadanos debemos de facilitar a las fuerzas del orden la identificación, y como siempre decimos, el que nada debe, nada teme. Así es, Adolfo. Ahora vamos a un corte comercial y volvemos con este programa. Hasta ahora. Ya de vuelta de nuestro comercial, vamos a hablar de una noticia que ha salido este fin de semana último, Ángel, que nos trae un cierto recuerdo de pasado reciente, con el allanamiento del domicilio de los expresidentes regionales Javier Atkins y Reinaldo Givi, por un presunto delito de los años 2011 a 2013-14 de colusión agravada y negociación incompatible. Así es, Adolfo, y pues para poder desarrollar esta noticia que salió en los medios de comunicación, donde se decía que habían entrado a los domicilios de estos dos exgobernantes, creo que es importante el poder hablar para que la población pueda entender acerca del allanamiento, dar algunas luces sobre ello, ¿no? Vamos a explicar un poquito, Ángel, las 4 figuras: el allanamiento, la colusión agravada que se les imputa, el delito de negociación incompatible, y vamos a hablar de algo importante porque es del año 2011, vamos a hablar sobre la prescripción de la acción penal. Así es, Adolfo. Y para empezar, la figura del allanamiento, para que nos podamos entender, no es otra cosa sino, Adolfo, que el ingreso por parte de las autoridades, en este caso del Ministerio Público, a un recinto cerrado. Según lo que dice la norma procesal, pues se entiende un recinto cerrado como una habitación que puede servir para vivir allí, o una casa que sirve para que se pueda desarrollar algún tipo de negocio. ¿Y por qué se ingresa a ese lugar? Porque el Ministerio Público cree que en ese lugar va a encontrar elementos probatorios para la investigación que está realizando. Y la norma dice, oye, yo creo que en ese lugar puede estar escondido el imputado, o dentro de ese lugar voy a encontrar, por ejemplo, los elementos del delito, los bienes delictivos, o voy a encontrar cualquier otro tipo de cosa que me sirva para mi investigación. Y hay que tener en cuenta que el allanamiento puede ser realizado con o sin autorización del juez, en este caso de investigación preparatoria. Existen 2 situaciones.
Cuando el fiscal lo hace sin autorización del juez de investigación preparatoria es porque él está frente a una situación de flagrancia delictiva. Es decir, el sujeto ha sido encontrado cometiendo el hecho delictivo. Y ojo, esta flagrancia delictiva no se extiende a todos los tipos de flagrancia, porque la Corte Suprema ha dicho que para que se realice el allanamiento tiene que ser flagrancia estricta o flagrancia o cuasiflagrancia, perdón, pero no la flagrancia presunta. Y después el Ministerio Público tiene que pedirle la confirmatoria, es decir, para que el juez precise la legalidad del allanamiento que se ha realizado. Pero cuando no existe esa flagrancia, es decir, no se le encontró al sujeto cometiendo el hecho delictivo, el Ministerio Público obviamente tiene que pedirle la autorización, el permiso al juez de la investigación preparatoria a través de una solicitud. Posteriormente, el juez de la investigación preparatoria le emite un permiso para que nos podamos entender y le dice, está bien, entra. El Ministerio Público va al lugar, se persona y va con una copia y recién le notifican a la persona a quien se le va a hacer el allanamiento. Oye, y si no se encuentra, se la dejan al vecino. ¿De acuerdo? Y el Ministerio Público puede realizar el allanamiento. Y ojo, hay que tener en cuenta que junto al allanamiento se puede pedir la detención de las personas, se puede pedir también que se incaute lo que se encontró en el lugar de los hechos, Adolfo, en el lugar donde se va a allanar, y también se puede pedir el registro personal de los sujetos que se puedan encontrar en ese lugar. Muy bien, efectivamente, una vez que una persona se encuentra en esas condiciones, ya no puede oponerse a esa solicitud o a esa orden que ha dado el juez sobre el allanamiento. Se ha enterado en ese momento, pero es su derecho que esté junto con él en esa diligencia su abogado defensor. Nosotros vemos que este allanamiento viene motivado por una investigación en la cual los términos de la investigación son colusión y negociación incompatible. ¿Y qué es la colusión? Para entendernos un poquito, sin meternos mucho en el ámbito jurídico, este tipo penal viene recogido en el Código Penal en el artículo 384 y se divide en dos. Cuando un funcionario entra en acuerdo con otra persona para perjudicar al Estado, pero todavía no ha realizado el acto, y a eso se le llama colusión simple. Y después, cuando el funcionario y la otra persona que han llegado a un acuerdo de alguna manera para perjudicar al Estado, realmente realizan el acto. En ese momento se denomina colusión agravada. Es cierto que desde el punto de vista del jurista tenemos la posibilidad de la tentativa en la colusión agravada, puesto que ya la han realizado, pero no han llegado a culminarla. Pero, obviando estos matices jurídicos, en términos generales, lo que significa la colusión es que un funcionario y otra persona llegan a un acuerdo, llegan a un apaño para que, ganando un concurso o realizando algún tipo de actuación, el Estado salga perjudicado. Tenemos ahora la figura de la negociación incompatible. La negociación incompatible figura en el artículo 399 del Código Penal. ¿Y qué es en lo que se basa esta figura? Se basa en que, de alguna manera, bien sea de manera directa o de manera indirecta, un funcionario o un servidor público va a interesarse en provecho propio, es decir, porque a él le interesa o porque le interesa a un tercero sobre un contrato o una operación, pero él va a intervenir en razón de su cargo. Es decir, en realidad no está realizando esa actuación por interés del Estado, sino que la está realizando por su propio interés o por el de un tercero. Pero tenemos que tener cuidado, y esto viene con lo que vamos a indicar a continuación, porque este delito está penado en nuestro Código Penal con una pena máxima de 6 años. Y
la investigación que se está realizando, estamos en fase de investigación según leíamos en la prensa, es de un hecho realizado en el año 2011. Y uno podría pensar que desde el 2011 hasta el 2023 han pasado 12 años, bastante más de los 6 años que dice la norma penal. Y es aquí donde entra esta figura que va a continuación mi colega a determinar, que es la posibilidad de que, aun habiéndose cometido el delito, la acción penal no pueda realizarse porque habría prescrito esa posibilidad. Así es, Adolfo, ¿no? Para que nos podamos entender con los ciudadanos, la prescripción de la acción penal es un tipo como de sanción por parte de la norma para con el Ministerio Público, porque éste excedió el plazo para que pueda investigar una persona. Y como excedió el plazo, pues el Estado le dice, ¿sabes qué? Tú ya no puedes perseguir a esta otra persona porque tuviste un tiempo, no lo hiciste, lamentablemente allí quedó tu actuación. No puedes estar indefinidamente investigando. No puedes tener toda una vida, toda tu vida pasártela para poder investigar un determinado delito, ¿no? Y en el caso de negociación incompatible, como tú dices bien, Adolfo, la pena máxima es de 6 años, inclusive desde antes de las modificatorias de este tipo de delito, y la prescripción ordinaria, que es equivalente a la pena máxima del delito, era de 6 años, y si era en el 2011 o el hecho se cometió en el 2011, pues esta vencería o prescribiría en el año 2017, ¿verdad? Y extraordinariamente, que es cuando ya se inició una investigación de por medio, entonces el plazo que tendría el Ministerio Público es el máximo de la pena más una mitad. Entonces, si el máximo es 6 y la mitad 3, entonces serían 9 años. Y esos 9 años inclusive ya habrían vencido, ¿cuándo? En el año 2020. En pocas palabras, el Ministerio Público hoy por hoy, en 2023, pues ya perdió la facultad de perseguir o ejercitar la acción penal contra estas exautoridades por los presuntos delitos, ¿verdad? Mucho ojito con esta posibilidad que apuntas, don Ángel, porque efectivamente en este tipo de delitos el tiempo es fundamental. Y si bien hoy los delitos contra la administración pública no prescriben, esta norma es posterior al año 2011. Así es. Ahora, Adolfo, vamos a proyectar un video de un ciudadano que ha planteado una pregunta más que todo inclinada por el ámbito político. A ver, adelante. Esta es la sección más interesante en la que habla el ciudadano y nos indica cuáles son sus inquietudes. Adelante. Buenos días, estimados televidentes, y en esta oportunidad estamos con el señor Joel Castillo. Señor Joel Castillo, tenga usted muy buenos días. Buenos días. Somos del canal Piura TV para el programa Desayuna con tu abogado. Queríamos saber, señor Joel, si usted tiene alguna pregunta a plantear que le gustaría que sea absuelta por abogados, por profesionales del derecho, y así puedan ser absueltas sus dudas, sus cuestiones. Sí, hay varias preguntas en el ámbito, ¿no? Una de las preguntas sería, ¿cuál sería el problema ahorita es el gobierno? ¿Qué nos dan de estabilidad? Porque no tenemos presidente, o si tenemos, no hay una palabra que mande y diga no lo que es. Eso es más que todo la estabilidad económica, financiera en todo el Perú. Se está refiriendo a las consecuencias que pueden. Ya, muchas gracias, don Joel. Bueno, una interesante pregunta que nos hace este ciudadano y que, ¿por qué no? También nosotros vamos a entrar a la reflexión política, porque el derecho y la política van unidas, van de la mano, ¿verdad? Este ciudadano lo que está es inquieto, sobre todo por el aspecto económico y por el aspecto de representatividad. Esta mañana nos indicaba el profesor Carlos Hackanson precisamente algo similar, es decir, cuando existe una vacancia es porque existe un reemplazo y por lo tanto la democracia no sufre.
Perú es un país democrático. Lo diga el presidente de México o lo diga el Sun Sun Corda. El Perú es un país democrático. Y es un país que resuelve sus problemas democráticos así, en democracia. Eso no quiere decir que la calle, el ciudadano, no manifieste su disgusto algunas veces de manera exacerbada, tan exacerbada que pueda llegar incluso a la violencia, que no tiene otra forma de contenerse que mediante la fuerza. Y recordemos que la fuerza la ejercita las fuerzas del Estado y la violencia es ilegal, la ejercitan los demás. El Estado, si ejercita la violencia, estaría en un delito contra los derechos humanos. Por lo tanto, desde el punto de vista democrático, no ha sucedido nada. Simplemente un señor que fue elegido como presidente por los ciudadanos decidió unilateralmente que no le servía y declaró ante todos en la televisión que realizaría un golpe de Estado. Dicho de otra manera, que iba a gobernar mediante decreto ley. Bien, el golpe de Estado no salió bien, pero pudo haber salido, no salió bien, y las herramientas de la Constitución, el mecanismo democrático, lo sustituyó. Que nos guste el sustituto o no nos guste el sustituto es una cuestión personal. Pero como institución tenemos un presidente o presidenta. Como institución. La persona es lo de menos, pero la institución existe. Si mañana esta persona es vacada, dimite o lo que sea, pues entonces será otra persona la que la sustituya, pero la institución permanecerá. Y desde el punto de vista económico, financiero, claro, ¿qué hay más miedoso que el dinero? No hay nada más miedoso que el dinero. Ante una situación que estamos de inestabilidad política, pues el dinero se retrae. Los inversores deciden esperar a ver qué pasa. Y en la espera de a ver qué pasa se produce una contracción económica que puede dar lugar a una situación de desempleo, a una situación de déficit, a una situación de inflación. Es decir, claro que puede haber perjuicio por esta situación política, pero dentro del ámbito de cualquier país del mundo democrático, ¿quién no ha sufrido esto? Todos. Yo soy español, España lo ha sufrido y lo lleva sufriendo más de 20 años, y lo mismo sucede en México ahora mismo con 100.000 personas en la calle, lo mismo sucede en Alemania. En definitiva, lo normal en un ambiente democrático es que esto suceda. Esto no debería ser nada para rasgarse los cabellos. Esto es lo normal, y lo que sucede en una etapa que se cierra es que se abre otra mejor, con más aprendizaje, que es lo que está sucediendo en el Perú en estos momentos. Así es, Adolfo, y este es un tema muy amplio para poder conversar, dialogar, pero lamentablemente el tiempo pues está en nuestra contra. Se nos pasa rapidito, parece mentira. Pensábamos que una hora era muchísimo y no nos da tiempo a hablar. Lamentablemente es poco, vamos a pedirle a ver al... Pero la próxima semana sí que hablaremos más, y la próxima semana hablaremos también del gobierno. Así es, en la próxima semana. Entonces los esperamos en nuestro próximo programa de Desayuna con tu abogado. Muy buenos días y que pasen un estupendo fin de semana. Todos los sábados a las 9 de la mañana. Hasta pronto. Hasta luego.